Bueno, en el segundo bloque vamos a hablar de diferentes cosas, vamos a hablar un poquito de cirugía mínimamente invasiva, vamos a hablar de lo que es el Intima Lace, vamos a hablar del Intima Lace, que es una terapia por la que empezó todo esto, ¿no? Entonces, yo quería hacer una pequeña, ¿continuamos? ¿Sí? Yo quería hacer una pequeña reseña un poco a cuando empezó todo esto, ¿no? Mi maestro, ¿no? Todos tenemos un maestro. Mi maestro, la primera persona que me enseñó a hacer una vaginoplastia, es el doctor Iván Fistonich. En octubre del 2012 hicimos una en Zagreb, la primera conmigo, y a partir de ahí la trajimos a Madrid, ¿no? Empezamos ya después, en diciembre del 2012, empezamos a hacerlas en Madrid. El poner aquí a Iván es un reconocimiento que siempre lo hago, sobre todo si hablo de algo íntimo, ¿no? Que es el Intima Lace. Entonces, ¿cómo ha crecido todo esto? Mirad, instituciones que fueron apareciendo de forma progresiva. Esta representación es la Sociedad Europea y aquí hay un representante de la Sociedad Mundial, de la International Society. Todo esto ha ido creciendo. Yo aquí en esta foto tengo una característica imprescindible. Todos estos señores hablando de genitales femeninos, todos eminentes ginecólogos. Aquí no hay una señora. Muy mal, Mati, ponte las pilas, tienes que estar ahí pronto. Pronto tienes que estar aquí. Mirad, esto es importante. Y luego se han ido formando asociaciones con unos, dando presentaciones con otros, generando crecimientos con otro tipo de ayudas, generando amigos por otra vía. Doctores, esto ha crecido mucho y es una realidad. Es una realidad. Me sorprende que todavía haya cierta reticencia, porque la gente no entienda que son terapias regenerativas. Mirad, ¿por qué creímos en 2012, cuando hablábamos de este tipo de tratamientos, por qué creímos que ese era el camino? Porque conocíamos cómo funcionaba esto. Mirábamos en una mujer en el posparto cómo venía a buscar una solución a algo que le había alterado mucho su estética, pero que había que compensar tratándola de alguna manera. Los láseres pueden convertir este resultado en esta otra solución. Pero mirad, si espero un año más, mirad cómo está. ¿Veis el cambio? Bueno, pues esto es la parte íntima del tratamiento, la parte en la cual el paciente quiere una solución para poder ayudarnos a mejorar su calidad de vida. A partir de aquí hemos ido creciendo y es el siguiente mensaje de mi presentación. Cuando hablamos de tratamientos íntimos, de mejora en la calidad, estamos hablando de sexualidad. Estamos hablando de función sexual de nuestras pacientes, que sigan manteniendo, en este caso, a una edad determinada, una vida plena, pero cuando llegan a la menopausia o a la posmenopausia, saber que también tienen derecho a disfrutar de su sexualidad. Por tanto, vamos a encontrar dos grandes bloques y dos grandes grupos de poblacionales que van a necesitar este tipo de asistencia. Pero voy a dar otro mensaje. Fijaos, cambios morfológicos relacionados con la edad. El primer concepto del tratamiento íntimo, cuando hablamos de Intima Lace, es mejorar la cavidad vaginal para que tenga más función, para que tenga una actividad mejor y sobre todo para que genere un goce, un disfrute de placer bidireccional. Quiero recordar que en el año 2014, presentando esto en Europa, una doctora, presidenta de la Sociedad de Ginecología de Holanda, me acusó de que ese era un tratamiento machista, porque estaba hecho para el beneficio y el placer del hombre. O sea, como si esa señora no podía hacer con su vagina cualquier cosa o con cualquier otra pareja. Fijaos el concepto y lo que ha evolucionado de lo que hemos vivido antes, ahora. Comentaba el doctor hace un ratito, mi amigo, comentaba que era difícil antes explicar esos procedimientos cuando ibas a las casas madre, a las sociedades científicas madres, que te aceptaran como un elemento. Pues imagínate en el 2012, se reían. Cuando tú llegabas y decías, oye, podemos regenerar ese tejido, podemos mejorarlo. Era hilaridad lo que había en el Congreso. Se reían de nosotros. Bueno, pues hoy es una realidad. Entonces, esta pequeña reflexión era para transportaros un poco a la situación actual. Los cambios morfológicos son asociados a la edad. No es una enfermedad. Tener una cavidad vaginal dilatada no es una enfermedad. No se va a morir la señora por eso. Pero va a alterar su calidad de vida. Y su calidad de vida está relacionada con su satisfacción o su función sexual. Por tanto, debemos relacionarnos con eso.
¿Y por qué el láser? ¿Por qué hemos utilizado el láser para este tipo de tratamientos? Fundamentalmente por esto, porque la población rechaza como los tratamientos quirúrgicos, que son los que conocíamos hasta entonces, las verdaderas vaginoplastias quirúrgicas, que ya las conocíamos, las hacían los cirujanos plásticos, rechazan como primera opción. Nadie quiere operarse como primera opción. Si tú le dices hay una alternativa, vamos a por la alternativa. Entonces, esto hizo que se desarrollaran este tipo de tratamientos. Lo siguiente, muy importante, no se puede permitir a una persona tener un tiempo de incapacidad prolongado. Buscamos tiempos rápidos de recuperación, hacer posible tratamientos ambulatorios, el tratamiento in office, rápido, para que la paciente pueda incorporarse a su vida normal sin ningún tipo de incapacidad. Lo siguiente, y muy importante, el láser ya era conocido en otras áreas. Ya habíamos utilizado los láseres de Herbio para otro tipo de tratamientos. Lo que estábamos era adaptándolo a un tejido. Por eso, cuando un profesional que trabaja con láser desde hace muchos años, no es un inconsciente porque lo lleva a la vagina, es porque sabe cuál ha sido la evolución, sabe cómo ha progresado, cómo ha actuado con otro tipo de elementos. Lo que ha hecho es adaptarse, lo que ha hecho es informarse, educarse, trabajar en interacción con otros profesionales como son los ginecólogos para comprender en global qué solución biológica le puedo aportar a ese problema que se me está presentando todos los días. Además, y eso es injusto, hoy en día que se diga que no hay estudios relacionados con este tipo de tratamientos. El año pasado comentábamos 316 publicaciones nuevas, muchas de ellas, más del 60%, en revistas de alto impacto. Por tanto, no podemos decir que ya no hay evidencia. Lo que hay que hacer es buscarla, y buscarla porque lamentablemente como láser vaginoplastia no se usa como diferentes acepciones y hay que buscarlas de forma un poquito más rebuscadas, ¿vale? ¿Cuál era el principal target cuando empezamos esto? Pues fundamentalmente aquí. Estábamos trabajando en este gran grupo, cuando yo empecé a trabajar en el 2012. Mujeres posparto, dilatación del canal, insatisfacción sexual relacionada con la holgura de la cavidad, porque ya no estaba igual que antes. Y ojo, eso me servía para poder identificar a quién podía tratar y a quién no. Mi primera pregunta era, ¿qué ha pasado? ¿Esto cambió con el parto, con el embarazo? Sí. Entonces la trataba. Si me decía, no, siempre he tenido ese problema, procuraba que la viese otro especialista porque probablemente yo no le iba a solucionar ese problema. Yo me asociaba a tratamientos que tenían que ver con un cambio morfológico, relacionado con la edad. Pero después empezamos a trabajar también en mujeres con trastornos relacionados con el déficit de estrógenos, por tanto, déficit de circulación en la zona y que provocaban cuadros completamente diferentes. No tenía nada que ver con la laxitud, se relacionaba más con lo que ha comentado el doctor Campo, principalmente con las atrofias vulvovaginales. Después apareció un grupo diferente, distinto, y es el que está creciendo ahora mucho más. Yo soy una mujer sana, tengo unas relaciones sexuales plenas, pero quiero mejorar. Y ese grupo se ha incrementado de un 5% cuando yo empecé a trabajar, no llegaba al 5%, y ojo, tuve suerte porque otros compañeros no la vieron hasta 3 o 4 años después, se ha incrementado hasta cubrir casi un 30% de nuestra población. Y se va a incrementar más, porque estas terapias se van contagiando, se van comunicando de unas pacientes a otras. Por tanto, el profesional tiene que estar preparado técnicamente, tecnológicamente, para poder abordar a esa población. No nos olvidemos que lo que hay aquí, hay una disfunción en la respuesta sexual que yo puedo solucionar. Fijaos qué interesante y qué atrevido, porque normalmente en estos casos, en el deseo no puedo hacer nada, o desea o no desea, ahí ya no hay nada que hacer. La excitación, poco, porque aquí es otro tipo de situación. Donde yo puedo trabajar principalmente es en la meseta. Tampoco puedo hacer mucho por el orgasmo, pero sí lo puedo facilitar. Pero en el proceso de meseta puedo trabajar. La resolución es una consecuencia. Entonces yo ya sé dónde puedo actuar, donde tiene una influencia el proceso anatómico, donde esa dilatación se estaba relacionando con un trastorno para mi paciente que antes tenía rozamiento, ya no lo tiene. Pues vamos a ayudarle. ¿Y en qué consistían estas terapias? Principalmente era un método mínimamente invasivo que se aplicaba irradiando todo el canal vaginal. Fijaos qué interesante, por eso los dispositivos buscan controlar toda la cavidad. No nos olvidemos, cuando focalizamos, previamente hemos tratado el canal completamente, el canal vaginal. Si yo quiero focalizar, previamente habré tenido que provocar una estimulación de todo el tejido.
Y a partir de ahí puedo decir, y me atrevo a decir, que no es un tratamiento del suelo pélvico, porque esto es un problema, en este caso, en estas mujeres, que no está relacionado de forma completa con toda la musculatura. Está relacionado con un trastorno principalmente focal en una cavidad. O sea que no es completo la afectación del suelo pélvico. No, en muchas de estas mujeres no tiene afectación muscular. Habrá otras en las cuales sí. Pues habrá que tratar de localizarlas, identificarlas y darle solución. Este perfil es el que siempre se manifestaba. Paciente en edad perimenopáusica o en el posparto, casi siempre no tan inmediato, porque al principio la mujer no está interesada en relaciones sexuales después de un parto. Lo que está esperando es después 3-4 meses y a partir de ahí empieza ya a tener una situación especial y se da cuenta que algo ha cambiado. Por tanto, antecedentes también de embarazos múltiples, ¿qué duda cabe? Cuando ha habido un trauma obstétrico, un parto instrumentalizado con utilización de forceps o ventosa, estos casos siempre había una dilatación mayor. Cirugías previas ginecológicas en el área conducen a la predisposición en ese tejido por la dilatación que genera, sin duda también casos como estos, donde van a predominar principalmente el envejecimiento. Alfonso, ¿a que sí? El envejecimiento es fundamental, porque ese tejido se laxa, se distiende, pero no vuelve a suceder, porque normalmente si la mujer joven tiene los hijos con la edad con la que todos nos sugieren que deberíamos tenerlos, entre los 20 y los 30, pues ese tejido se recuperará solo. Pero como en nuestro medio, cada día el acceso a la maternidad es más tardío, cuando se quiere recuperar en una mujer cercana a los 40, va a tener las mismas dificultades que tendrá en la cara o en el resto del cuerpo. Filosóficamente llegamos a que los síntomas serán una consecuencia de ese perfil, de todo todo lo que hemos estado asistiendo y viviendo. Entonces, me va a manifestar sensación disminuida en el coito, con una percepción de holgura en la cavidad vaginal. Me acuerdo de una paciente que me decía, doctor, estoy holgada. Holgada, me decía, holgada. Haga usted algo por mí porque estoy holgada. Entonces, claro, esta es la sensación que va a tener de distensión. Por supuesto, se le llevará a una insatisfacción sexual secundaria a este problema que disminuirá el roce y afectará a los orgasmos. Fijaos que no he puesto que afecta a los orgasmos de primera instancia, porque bien sabéis, los que conocéis vuestro cuerpo, todos, ¿no?, que los orgasmos no son precisamente un alto porcentaje vaginales, tienen que ver con una situación de varias áreas y principalmente clitoridianos, pero aquí va a haber una situación que va a afectar a un orgasmo que la paciente aspira o quiere, ¿de acuerdo? En ocasiones se acompañará de incontinencia urinaria, con lo cual ya se manifiesta un problema mayor que podrá ser incipiente o no, y todo esto se considera un disconfort genital. Doctores, no es una enfermedad, es un disconfort genital. Por tanto, no podemos achacar patología a este problema. Tenemos que solucionarlo como solucionamos otros problemas. ¿Qué ocurre cuando te quedas laxo después de perder 20 kilos? Pues habrá que solucionarlo. ¿Estás enfermo? No. Has perdido 20 kilos. ¿Vale? Esa es la situación. A nivel, nuestro protocolo de tratamiento contemplaba todas estas evaluaciones, importantísimo porque nuestro servicio ginecológico en el hospital es muy exigente y muy estricto, pero yo incorporé progresivamente algún consejo en sexología. Os he dejado ahí un curso que organiza la Sociedad de Ginecología Estética, Regenerativa y Funcional sobre conceptos de sexualidad aplicados a este campo. Muy interesante para poder saber, no para que os hagáis sexólogo, el que quiera, bueno, vale, pero sobre todo para que entendamos cómo abordar a nuestros pacientes, saber, por lo menos comprender qué nos están preguntando cuando te dicen que no se hacen pis, cuando te dicen que no tienen dispareunia porque están secas, si no te dicen, doctor, simplemente no siento lo que sentía antes, ¿vale? Ya no soy la misma, dice, muy bien, esa es la frase. El protocolo, siempre lo repito, muy bien. Esto varía muy poco, mirad, primera sesión, parámetros, segunda sesión, casi siempre ya estamos aceptando que son 6 semanas, no 4. ¿Por qué? Porque sabemos que el colágeno tarda tiempo en activarse. Cuando yo cojo y estimulo el fibroblasto, estoy esperando que haya una producción de colágeno, elastina, ácido hialurónico, que va a producir mi fibroblasto. Pero si ese fibroblasto lo corto yo porque le hago una sesión a las 3 semanas, me cargo la actividad del fibroblasto y me cargo el fibroblasto, el colágeno que se está produciendo, porque el calor también puede deteriorar esa producción. Por tanto, debo respetar los tiempos, muy importante. Entonces, yo sé que uso piezas, en este caso de full beam, que es la R11, y uso piezas fraccionadas y las intercalo para poder llegar bien a todas las zonas, a todas las áreas. Pero mirad lo que hago, no varío, lo hago siempre así y espero.
espera un resultado. Todo médico debe esperar un resultado después de aplicar algo. Y es como funciona, fijaos, introducimos, vamos dándole la irradiación por toda la zona, ya lo hacéis, muchos de vosotros sois expertos en el uso de esto, y aquí la aplicación, cuando utilizamos el espéculo de cristal, es trabajar con más pulsos y con duración, con energía, con frecuencias más bajas, para ayudarnos a acumular calor. No quemamos vaginas, lo que estamos haciendo, doctores, es estimular con calor, terapias estimulativas. A partir de ahí sabemos que el uso de este tipo de piezas para mejorar esto va a fomentar un incremento de grosor dérmico y epidérmico. Las dos áreas que se van a conjuntar para que en ese proceso, ese engrosamiento me dé un elemento mayor. ¿Cómo lo identifico macroscópicamente? Pues cuando hago una inspección, porque hay que hacerla, doctores, los que no estén familiarizados, hay que mirar por dentro también, no solo meter el espéculo, mirar. Cuando miréis vais a ver más rugosidades. Yo hago fotos también, me gusta mucho meterme ahí, hacer una fotito, y luego veo más rugosidades, porque al final, cuando no hay espacio, la mucosa tiene que crecer de una forma. ¿Y cómo crece? Generando más digitaciones, y eso es lo que voy a ver después. En mujeres posmenopáusicas, tendré que contar. Mirad, por supuesto, si yo puedo hacer una resonancia nuclear magnética y tener una valoración objetiva, genial, genial, estoy de acuerdo con el texto del Delgado Cidranes. Cuanto más diagnósticos hagamos, cuanto más objetivos seamos, mejor, por supuesto, pero claro, en mi hospital me querían cobrar una pasta por hacer esto por cada paciente. Y no tengo acceso a ello, pero sí cuento con cuestionarios que están muy bien valorados porque son los con los que se comunica todavía la gente, que pueden ser subjetivos en algunos casos, sí, pero es una herramienta que utilizamos mucho a nivel global, y en este caso el PIX-12, que utiliza la función sexual y el prolapso vaginal o la incontinencia urina como elemento de repercusión sobre la actividad de mi paciente. Lo uso mucho para poder trabajar. Bueno, y aquí llego a la conclusión, para acabar, de lo que yo quería transmitirlos. ¿Qué pasa cuando las cosas van mal? Porque si todo va bien, le hago sus 3 sesiones, va bien, le pauto revisiones semestrales, en las cuales le digo que habrá que repetir entre los 12 y 18 meses, dependiendo de la edad, dependiendo de la gravedad del caso. Pero más o menos sería lo que utilizaré. Ahora, ¿qué pasa si no va bien? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo no va bien? Pues la paciente dice, mire, estoy igual que al principio. Habrá que investigar. La primera investigación, reevaluar. Por eso tenemos el método científico, reevaluamos, nos sentamos otra vez, cogemos la historia en blanco y la rehacemos, porque algo se nos puede haber escapado. Importante, y eso es lo que hemos aprendido en estos años. En estos 7 años, reevaluaciones permanentes, reevaluar casos y parámetros. El doctor Campo decía, yo estoy viendo cuánta energía acumulo, porque al final lo sé, le doy al dispositivo, a mi fotona, y me dice tanto. No hace falta saber la energía que he utilizado, sino cuánta energía he usado. Y esa energía la registro. Si yo la registro y veo que ha sido homogénea y lo he tratado bien, y yo he modificado algunas cosas, pero lo he hecho con conciencia, sabiendo lo que hay, sabré también lo que ha podido ocurrir con esos parámetros. Por tanto, habrá que evaluar también qué causa produjo el problema anatómico y si sigue existiendo esa causa. De nada me sirve pensar que estoy recuperando eso si el problema sigue manifestándose en la zona. Eso es como yo, que voy al gimnasio, pierdo peso y tal, y sigo comiendo después. Pues estoy igual, ¿no? Pues en este caso es lo mismo, es un aparato. Habrá que pensar en ello también, ¿de acuerdo? Habrá que asociarnos a la edad de la paciente. No es lo mismo, he dicho antes, una mujer en el posparto con 30 años que se recuperará rápido que una señora de 50 que está muy guapa y muy bonita y, y muy inteligente y muy independiente, lo que queráis, pero su anatomía es su anatomía y probablemente habrá una disfunción sexual mantenida, ya me ha mirado con una cara, habrá una disfunción sexual mantenida, manifiesta o intermitente, otra causa fundamental, no siempre es continua, a veces es intermitente, hay que evaluar todo eso. En algún caso, sin necesidad de agredir a la paciente en el sentido de sugerirle, habrá que provocar una interacción o un consejo sexológico, porque a lo mejor hay un problema que no podemos solucionar con algo meramente anatómico. Por tanto, las modificaciones de la técnica serán incrementar el número de pases, pero no de energía. Doctores, las energías están preparadas para no generar daños importantes a nivel de ese tejido. Están testadas y probadas. En láser no importa la potencia, importa el tiempo. No importa lo duro que le pegue yo al martillo, importa cuánto rato le estoy pegando al martillo.
Recordad siempre como una máxima, si algún día queréis modificar algo, que lo último sea la energía y que lo primero sea el tiempo de exposición que le estoy dando. Por tanto, si yo quiero incrementar eso, lo que haré será incrementar el número de pases, no el de la energía. Y, por supuesto, y hoy hemos hablado de eso maravillosamente bien, y la verdad es que me voy muy satisfecho porque creo que estamos todos en la misma sintonía. Lo que no se puede arreglar solo con una cosa, habrá que asociar a otras. Para eso existe el electromagnetismo, la fisioterapia, la radiofrecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso por hablar solo de los métodos físicos. También existen métodos químicos que habrá que familiarizarnos, todos en su manejo, ¿de acuerdo? Y por último, y no por eso menos importante, habrá que pensar en si la pareja está siendo igual que al principio. Porque estamos arreglando siempre el garaje, pero a lo mejor el coche está fallando. Entonces pensad que cuando hablamos de íntima leis, tenemos que considerar todos estos factores antes de pensar que funciona o no funciona. Yo procuro que en algún momento la pareja acuda y me rellena un cuestionario para saber un poco por dónde va, porque es violento preguntarle ¿qué? ¿Va bien, no? ¿O no? Es muy violento. Entonces lo que hago es un cuestionario y me lo resuelve y de alguna forma después, si quiere, acude a una consulta conmigo y yo le oriento para que vea al especialista más apropiado para solucionar ese problema. Por tanto, considerar todo esto antes de pensar que estáis fracasando en el tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, para terminar, hemos hablado de evidencia, ¿no? Nos hemos llenado hoy todos plenamente hablando de evidencia. Esta es una presentación que hizo mi compañera, la doctora Maite Fernández, que me ha prestado sobre el síndrome de hiperlaxitud. Muchas publicaciones ya. Esta, por ejemplo, de nuestro amigo y profesor, el doctor Palacios, que lo presentó en el 2018. Fijaos qué pronto, hace poquito. En la cual hacía una presentación sobre el síndrome de hiperlaxitud vaginal hablando de la denominación. ¿De acuerdo? También reportes de Campbell hablando de la prevalencia y el impacto asociado de los síntomas que tienen este problema. ¿Vale? Entonces, no podemos decir que no hay publicaciones, las hay que buscarlas. Esta es del Lastre CO2, publicado en el 2018, solo del año pasado, una que hace una revisión preclínica, un estudio preclínico para ver cómo va en vaginas de cerdas y ve medidas de láser y 30 días después y evidencia la mejora. Fijaos qué importante el del I, que es del año 2014, cuando empezaba todo esto, nos dice que casi el 80% de las parejas notaron el estrechamiento, pero nos dice algo más, que el 70% de las mujeres mejoró su satisfacción sexual. Doctores, ¿no hay estudios? Hay que buscarlos. Están aquí. De todas formas, concluimos con Maite que el láser vaginal es un tratamiento eficaz para el síndrome de hiperlaxitud, pero el nivel de evidencia por el número de publicaciones sigue siendo extremadamente bajo. Pero eso es otra cosa. No significa que no haya evidencia, significa que el nivel es bajo. ¿Y qué pasa cuando hablamos? Y nos dice además, que también es seguro, con pocos efectos secundarios, y algunos de ellos son leves y transitorios, pero que no van a acortar la necesidad o la posibilidad de utilizar este tipo de terapias. ¿Qué pasa con la función sexual? En este caso, en el síndrome genitorio menopáusico, nos dice que va a mejorar. En este caso, en el estudio de Pisoni, que está hecho con Herbio, nos dice que va a mejorar la función sexual, que fue consistente en todos los artículos en que fueron revisados, en este caso, en este estudio sistemático de metaanálisis. Mirad, qué interesante. Pero también nos dice que casi el 95% que no tenían relaciones sexuales por la severidad de los síntomas, después del láser pudieron volver a tenerlas. 95%. ¿Hay alguna terapia que se os ocurra que pueda llegar a esos niveles? Pues aquí está, hay cosas que podemos ver. Nos dice también, en el estudio de nuestro amigo Salvatore, Stefano Salvatore, que con este tipo de situaciones mejoramos la percepción de la calidad de vida en la escala de Likert, que es una de las más usadas para ver los grados de mejoría. Y concluimos que el láser vaginal es eficaz para mejorar la función sexual en mujeres con síntomas asociados al síndrome genitorio menopáusico, pero que el nivel de evidencia también continúa siendo bajo. Por tanto, y esta es mi última diapositiva, quiero deciros que todo esto va por muy buen camino, gozamos de buena salud, nuestro láser de fotona nos está dando muchas satisfacciones, pero sobre todo seguridad, hay evidencia, hay que seguir trabajando, juntémonos más, compartamos más, crezcamos juntos. Gracias.